Entonces vamos a dar comienzo a la explicación del módulo 2, que lleva como título Relación entre las nuevas normas de fondo y de forma en cuanto a la acción y su ejercicio. En primer lugar, quiero hacer referencia a los antecedentes argentinos, fundamentalmente a los antecedentes de la Constitución argentina. Tiene mucha importancia esta relación, esta historia, porque sirve a los fines de la interpretación, obviamente. Los constituyentes del 53 elaboraron un texto en virtud del cual la nación argentina, el Estado federal que se creaba, no invadía en materia procesal en las jurisdicciones locales. En otras palabras, la Constitución Nacional ordena la sanción de un código penal, pero ese código penal va a ser aplicado conforme a lo que decidan los tribunales locales. Obviamente en materia común, en materia federal, los tribunales de la nación argentina, del Estado federal. Entonces, partiendo de esa idea, los estados locales conservaron en el 53 la forma de ejercer la justicia, la administración de justicia. Y el Estado nacional, el Estado federal, se adjudicó la posibilidad de dictar el Código Penal. Primera cuestión. Si se creaba un Estado federal, lo lógico hubiera sido que los estados locales se dieran sus respectivos códigos penales y también la regulación de los juicios penales conforme a su propio código penal. Pero eso es casi imposible porque tenía que ser una confederación de estados y se eligió un sistema que participa en cierta forma del federalismo, pero también conserva manifestaciones del régimen unitario. Esto ha creado una serie de cuestiones que voy a analizar rápidamente en este momento. Porque hay disposiciones del Código Penal que se refieren a las acciones provenientes del delito. Se refieren al nacimiento de las acciones, al ejercicio de las acciones, a la extinción de las acciones. Y contiene reglas que teóricamente tendrían que ser aceptadas por todos los estados locales. Sin embargo, se produce un hecho bastante significativo en estos últimos tiempos, que es que las provincias, o varias de las provincias argentinas, han modificado sus códigos procesales penales, y esa modificación de los códigos procesales penales no siempre guarda armonía con lo que dispone el Código Penal de la Nación. Se da un fenómeno bastante curioso porque las provincias parecen haber retomado la autonomía que en cierta forma relegaron en el 53 cuando dispusieron que la Nación dictase el Código Penal. Para armonizar este conflicto entre normas locales y normas federales, se ha producido también un fenómeno que es bastante interesante destacar, que la armonización se procura a través de las reformas al Código Penal. O sea, se adelantan las provincias a dictar disposiciones de carácter, para mi juicio, penales de fondo, y el Código Penal, en definitiva, acepta
aquellos criterios provinciales para tratar de mantener de alguna manera la unidad y la armonía. Se ha dado un fenómeno que voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, el Código Penal de la Nación declaraba que la acción penal se extinguiría por la muerte del imputado, por la amnistía, por la prescripción y por la renuncia del agraviado respecto a los delitos de acción privada. Ahora se le agregó que también ocurriría aquello por aplicación del criterio de oportunidad de conformidad con lo previsto por las leyes procesales correspondientes. Quiere decir que el Código Penal, el legislador nacional, ha tomado de la legislación local un instituto como este del principio de oportunidad y lo ha incorporado al Código Penal para que no hubiera duda de que también esta reforma procesal tiene importancia para la extinción de las acciones. El artículo 71 del Código Penal disponía que debían iniciarse de oficio todas las acciones penales con excepción de las que dependían de instancia privada y de las acciones privadas. Ahora figura, por reformas del Código Penal, una cláusula introductoria que dice: sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio, etc. Quiere decir que también en este caso el Código Penal ha sido modificado para adaptarlo a lo que dicen los códigos procesales locales. Hasta aquí parece que hubiese armonía. Pero a mí me queda la sensación de que todavía hay algunas cláusulas que, no obstante las reformas que se han introducido para armonizarla, quedan con alguna dificultad interpretatoria. Como por ejemplo lo que se refiere al ejercicio de las acciones con los delitos de lesiones culposas, conforme a lo que dispone el actual Código Procesal Federal, que bueno, todavía no está en vigencia, pero que está sancionado. La dificultad mayor, a mi juicio, es decidir o interpretar cuál es la sustancia de las acciones penales. Porque si la sustancia es de naturaleza material, o sea, está vinculada al respectivo delito de que se trate, bueno, esa idea tiene que estar relacionada necesariamente en el Código Penal de la Nación. Si la cuestión es estrictamente procesal, tendría que tener la posibilidad de las provincias y el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de decidir sobre este tema. Porque los conflictos existen y los conflictos de alguna manera van a tener que ser resueltos. Estamos ante la perspectiva de una reforma, o por lo menos el estudio de una reforma integral del Código Penal. Y esta reforma integral va a tener que decidir respecto del tema de las acciones penales, si permanece el Código o queda a criterio de las respectivas provincias. Con lo cual, también si fuese así, si quedase exclusivamente el criterio de las provincias, se crearía una situación de desigualdad con respecto a las personas, porque no todas lo reglamentan ni lo reglamentarían quizás de la misma manera. O sea, estaría en infracción el principio de igualdad ante la ley. Otra cosa que puede ser que origine algún problema de interpretación es la cuestión del juicio por jurados. Las provincias están adoptando el criterio, y están sancionando leyes y están poniendo en vigencia el juicio por jurados. Desde el punto de vista constitucional, el juicio por jurados, dice la Constitución,
tendría que haber sido adoptado por una ley del Estado nacional. Con lo cual ya en su origen habría un conflicto, porque si efectivamente se hubiese puesto en vigencia una ley nacional del juicio por jurado aplicable a todo el país, estaría en conflicto con la idea que antes mencioné de la cuestión del respeto de las jurisdicciones locales. Ante un problema que se pueda presentar entre lo que dispone la ley nacional y lo que disponen los códigos procesales penales, existe una dificultad que también simplemente la menciono para el hecho de tenerla en cuenta en su caso ante una reforma penal, que es la aplicabilidad o no de las disposiciones del artículo 40 del Código Penal con respecto a las penas divisibles en relación al tiempo o la cantidad. Porque en materia de legislación procesal, y sobre todo con la incorporación del juicio abreviado, hay criterio prácticamente legislativo uniforme, que cuando hay un acuerdo entre las partes para determinar que el reconocimiento de la culpabilidad originaría de determinado tipo de pena y cantidad de pena, eso se da de bruces con lo que dice el Código Penal respecto de que el juez en las penas divisibles por razón del tiempo o de la cantidad tienen que fijar la condenación conforme a las circunstancias del artículo siguiente. O sea, el que fija los elementos objetivos en el primer lugar y los elementos subjetivos como la edad, la educación, las costumbres precedentes, etc., en el segundo lugar. Consecuentemente, si el tribunal local tiene que aceptar lo que las partes han acordado, no puede, obviamente, aplicar el artículo 40 y el 41, que es el que dice cómo se va a fijar la pena. Este conflicto es de muy difícil solución, porque es casi imposible prever que algún tribunal superior provincial declare inconstitucional el Código Procesal Penal de su jurisdicción por colisionar, en cierta forma, con el Código Penal de la Nación. Entonces, ¿cómo se vaya a resolver este conflicto? Bueno, es difícil preverlo, es difícil prevenirlo y es difícil saberlo, porque cuando se reúna o se está reuniendo ya la Comisión de Reforma del Código Penal y cuando llegue el momento de analizar esta disposición que tradicionalmente tiene nuestro régimen penal desde 1921, se va a tropezar con el problema de que tendrá que poner una cláusula, como tienen las leyes estas que he mencionado anteriormente de reforma del Código Penal, que se tendrá que ajustar el tribunal a las condiciones que sus propias legislaciones locales fijen a los efectos de condenar a alguien a determinada pena y sobre todo a determinada cantidad de pena en las penas divisibles, como dice el Código, en razón del tiempo o de la cantidad. Bueno, esta es la explicación entonces del módulo 2.